Bueno, vamos a hablar ahora de una historia, de una noticia que para algunos es realmente increíble. Y hablamos puntualmente de una orangutana que se llama Sandra, que está en los últimos 20 años en el zoológico porteño. Tiene 29 años. Vamos a hablar de un fallo que es inédito a nivel mundial, pero no solamente es inédito, además es controvertido. Vamos a escuchar primero uno de los testimonios justamente. Habla una abogada que es defensora de los derechos de animales, que nos hace entender un poco de qué se trata esta historia. La escuchamos. Es muy gratificante saber que en la justicia se va reiterando este criterio, un criterio doctrinario y ahora jurisprudencial a través de este fallo de la Cámara Federal, que está plasmado en la 14346, parte del Código Penal de 1954, que los animales son seres que sienten, animales que son sujetos de derechos, titulares de derechos, en este caso en el Código Penal víctimas que sufren. Entonces esto viene a reafirmar justamente esa condición. Ellos tienen derecho a algo básico, que es a la vida, a la libertad y a no sufrir el injusto. Al darle el derecho y la titularidad de un derecho, le estás dando no solamente reconocimiento a su vida, a su libertad, sino a no considerarlo una cosa, un bien del cual el humano puede usar. Bueno, hasta ahora pasaba eso, era considerada una cosa, no era un sujeto de derecho, como decíamos y como dice el fallo que se conoció en las últimas horas. Sin embargo, vamos a escuchar por qué hay posturas encontradas. Una de ellas es un biólogo que trabaja en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Esto decía. Cuando estamos hablando de animales tenemos que hablar del bienestar animal. Y Sandra ha tenido un bienestar porque la primera condición que se pierde cuando el animal pierde el bienestar es la reproducción. Entonces, si vos tenés reproducción, quiere decir que las condiciones que tiene el ambiente, la alimentación, el lugar en sí, son muy buenas. Y ella tuvo cría. Entonces, de la jurisprudencia quizá lo que necesita es asesorarse un poco más del ámbito biológico para, acompañados, determinar cierto tipo de cosas. Entonces, cuando empiezan a considerar que hay algunos que son cosas y otros no, ahí para mí el humano está cometiendo un gran error. Todos deben ser considerados seres vivos y con sus derechos animales. Bueno, ahí está, lo escuchaban ustedes claramente, hay posturas encontradas, pero vamos a ver qué dice puntualmente este fallo de la Cámara que ha generado este enorme revuelo a nivel mundial. La justicia reconoce a Sandra como sujeto de derecho, es esta orangutana de 29 años. Este es uno de los datos más importantes que dice el fallo. Los sujetos no humanos son titulares de derechos, dice este fallo de la Cámara, y además dice que se debe tener una interpretación jurídica dinámica y no estática. Pero además, otras cuestiones que tienen que ver con los grandes simios, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, todos estos comparten rasgos similares a los humanos, el entendimiento, los sentimientos, pero además un dato que tiene que ver con un porcentaje y con el ADN. Fíjense ustedes, el 97% nada menos de similitud tienen estos animales que acabamos de nombrar del ADN del humano y de los orangutanes. Parece increíble, pero efectivamente esto es lo que sucede. Pero además hablábamos de una cosa que es muy importante también tener en cuenta, las repercusiones que hubo a nivel mundial. Vamos a ir viendo cómo reflejaron esta noticia los principales diarios del mundo. Ayer vemos la BBC de Londres. El tribunal en Argentina le brinda derechos básicos a un orangután. Fíjense, en la portada principal está. El diario The Guardian, uno de los más prestigiosos de Europa, diario inglés, dice: una orangutana en un zoológico de Argentina fue reconocida como persona no humana. Y además hacen una comparación. Fíjense ustedes, porque lo comparan con Tommy, el chimpancé, que no es una persona. Esto dictaminó el Tribunal de Nueva York. Fíjense también las repercusiones del diario ABC, también en Time. Bueno, un montón de estas cuestiones que fueron reflejadas por los principales diarios del mundo. Pero queremos preguntarnos esto: ¿a dónde irá a parar ahora? ¿A dónde va a ir? ¿Cuál será el destino de esta orangutana? Sandra, estuviste trabajando durante todo el día con este tema. Claro, estuve trabajando porque es mi tocaya y me preocupa, Fede, y ahora ya sabemos que con mi tocaya lo único que nos une es el nombre, porque ya el fallo dijo que es un sujeto de derecho, sujeto no humano. ¿Y a dónde irá? ¿A dónde? Sandra, el fallo todavía no es claro en este punto, por eso todavía el destino es incierto. Pero estamos aquí con Pía Pacheco, ella es voluntaria de Buenos Aires de la Fundación El Gran Simio y ella sabe muchísimo todo esto. Y la primera pregunta es: ¿por qué no va a Brasil? ¿Por qué no va a Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa con el destino? Bueno, eso es algo que todavía el fallo, como bien dijiste, no lo aclara. El fallo lo que hace es concederle a Sandra la categoría de persona no humana, de sujeto de derecho, sujeto no humano. O sea, del zoológico se va. Todavía no, el fallo todavía eso no lo aclara, ¿sí? En principio hay que ver qué es lo que termina determinando la justicia con esto. Sí, es una realidad que el zoológico ya venía trabajando con anterioridad a que se presente este habeas corpus para buscar un destino distinto para Sandra.
En principio estaban evaluando algunas posibilidades en Estados Unidos, Proyecto Gran Simio tiene santuarios en Brasil, habíamos estado a mediados de este año en el zoológico ofreciendo esta posibilidad también, y eso todavía estaba en evaluación. Así Perdóname, cuando hablas de santuario, ¿qué es un santuario? un santuario es un lugar que trabaja, por lo general, específicamente con un tipo de animal, ya sea con una especie o con un grupo de animales. Pero es un zoológico. Es un estado de cautiverio, sí, pero los recintos son muchísimo más grandes y se caracterizan justamente por eso, por el tamaño de los recintos y por la especialización de la especie con la que allí se trabaja. ¿Y va a ser sencilla la adaptación en este lugar, por ejemplo, en un santuario de estas características? Y nunca son sencillas esas cosas. Va a ser complicado hacer el traslado, la evaluación, la rehabilitación en el caso de que pueda estar en el santuario. Son todos pasos que hay que considerar, ¿sí? Por lo tanto, en base a lo que determine la justicia o lo que determine el zoológico, hay todo un tiempo que va a tomar evaluar cuál es la mejor posibilidad para Sandra, y eso, bueno, va a ser siempre teniendo en cuenta esta categoría de vuelta, de sujeto. Algo que para muchos tal vez ya estaba claro desde antes, que los animales son sujetos, pero que ahora la legislación de pronto lo apoya un poco más. Claro, no para todos estaba claro, porque ahí escuchábamos la palabra también del biólogo del zoológico que decía, ella acá pudo reproducirse, está bien cuidada, y la verdad es que ahora la adaptación tiene que ser en el otro lugar, hay que volverla a adaptar a algo nuevo, ¿no? Sandra está en un lugar donde en principio está en buenas condiciones, pero bueno, la idea sería buscar mejores todavía. Claro. Pía, muchas gracias. No, por favor. Entonces esperamos las nuevas decisiones y que el fallo sea más específico, pero la posibilidad es clara. Brasil, el santuario de Brasil podría ser el destino de Sandra. Vamos a seguir contando qué pasa con tu tocaya, Sandra. Gracias. Gracias.